Un saludo cordial a Ronald Díaz por invitarme a este espacio periodístico Sucesos de Córdoba. De la misma forma, la sección Domingo de Lecturas con el fin de realizar un análisis al decreto 558 de 2020 en el que se formulan por parte del gobierno nacional medidas excepcionales para definir la garantía de los recursos de la población pensional y la administración de los mismos por parte de las administradoras de fondos pensionales en Colombia y de hecho por parte de Colfondos, que será ahora la entidad administradora de los pensionados que aportan hasta un salario mínimo legal vigente. Todo esto lo anterior en el marco de las políticas imperativas facultadas desde la emergencia social, económica y ecológica establecidas por el gobierno nacional, pues a raíz del surgimiento de la enfermedad infectocontagiosa del COVID-19. Pues yo quiero iniciar reseñando algunos elementos previos a la medida definida por el decreto 558 con el fin de contextualizar al público y a la audiencia del porqué de esta acción interviniente en la emergencia por parte del gobierno. Por ello quiero empezar indicando que la recesión económica en la que nos encontramos no toca fondo aún. La pandemia del COVID-19 sigue siendo progresivamente un efecto negativo a la dinámica institucional y pone de hecho en riesgo la gobernabilidad del mercado. Llama significativamente a lo que hemos venido incansablemente dialogando con los profesores, amigos en la universidad, al asistencialismo emergente de orden social. El Estado ha tenido de manera desbordante y acelerada que echar mano del gasto público, elevándolo por encima de sus límites. Por ello reafirmamos que hoy cobra más vigencia las tesis keynesianas sobre el intervencionismo y pues la propiedad o facultad que tiene el Estado para suplir el faltante dinámico propio del egoísmo del mercado y de la empresa privada. De hecho, el impacto de esta pandemia global ha sido tan apremiante que ha afectado a la economía mundial. De hecho, algunos organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, estiman que existirá una contracción hasta final de este año del Producto Interno Bruto Mundial del 3%, frente al crecimiento del 2.9% que hubo el año pasado. Esto indiscutiblemente es generado, como lo he explicado en varios artículos que he publicado, por la contracción de la demanda, por un lado, o sea, la contracción del consumo, y de hecho es derivado por el cierre parcial y absoluto que han tenido las empresas en América Latina, en el mundo en general, pero fundamentalmente en América Latina y ahora en Colombia, desde marzo 13 prácticamente, en algunos departamentos pues a raíz de los toques de queda adelantados que hubo. Pues todo esto dado por el aislamiento social o el confinamiento preventivo y obligatorio que lleva cerca de un mes y una semana, si mal no estoy, al día de hoy 18 de abril de 2020. Ahora bien, Colombia, según los cálculos preliminares que ha realizado el Ministerio de Hacienda, cálculos preliminares, si el crecimiento prácticamente en Colombia se contraerá, pues es evidente, será negativo y oscilará, según lo ha dicho el ministro de Hacienda, entre menos 2.1 y menos 2.6. O sea, tendremos una pandemia económica, fundamentalmente no creceremos fundamentalmente este año y el próximo, y pues las evidencias ahí están: alto desempleo, alta inflación, contracción de la demanda y pues indiscutiblemente aumento de la desigualdad y la pobreza. De hecho, ahora que mencionamos esto, pues la marginalidad y la informalidad en Colombia en estos momentos superan el 45% y será creciente hasta diciembre de este año. En Córdoba, por ejemplo, la tasa de informalidad representada en la tasa de subempleo subjetivo, es decir, es la tasa que mide la informalidad junto con el subempleo objetivo reportado. La tasa de subempleo subjetivo es el 19.5 a marzo de 2020, a marzo 30 de 2020. O sea, 35.000 personas en Córdoba están en la informalidad, cuando en febrero 20 del año pasado, de 2019, era 18.2, o sea, habían 32.000 personas. O sea, hemos crecido 3.000 personas en la informalidad en un año. Y de otro lado está la tasa de subempleo objetivo, que también hay que sumársela a la informalidad, que es el 10% en estos momentos, 18.000 personas. A marzo 30, según DANE, se encuentran
circulando en los pasillos de la informalidad, frente al mismo periodo de 2019, que fue del 8.8%, si mal no recuerdo. O sea, 16.000 personas estaban en informalidad en febrero 20 del año pasado, o en el trimestre móvil entre diciembre y febrero 20, diciembre 19 a febrero 20. En ese mismo trimestre móvil entre diciembre y febrero 20, publicado en marzo indiscutiblemente, tenemos 18.000 personas, o sea, subió 2.000 personas en su empleo objetivo. Así que sumando las cifras de hoy, tenemos 35.000 personas en su empleo subjetivo, vendedores ambulantes, vendedores de verduras, mototaxistas, personas no vinculadas fundamentalmente a una empresa formalmente, son empleados informales. Por eso se les conoce con el nombre de tasa de informalidad o por competencias inadecuadas. 35.000 en el subjetivo y 18.000 en el objetivo. O sea que estamos hablando de 53.000 personas aproximadamente en la informalidad en el departamento. Pues todo esto, de hecho, se han generado entre marzo y abril, o ha generado entre marzo y abril, no solamente en Córdoba, sino en el país, que ya estamos por encima del 54% en la informalidad en toda Colombia. Ha generado efectos adversos, negativos, fundamentalmente sobre los hogares más vulnerables en todo el país. Córdoba y Montería no han sido la excepción. Toda esta informalidad, ¿cierto?, del 19.5 y del 10% subjetiva y objetiva en Córdoba y Montería, y del 54% en Colombia, pues indiscutiblemente ha afectado al final la generación de ingresos en la economía departamental, en la economía regional y en la economía del país. Pues sin lugar a dudas, finalmente esto se traduce en una contracción de las ventas, de los ingresos de los trabajadores, y de hecho allí se experimenta pues un aumento del desempleo que tanto hemos también informado a través de nuestros artículos, que oscila, en marzo se ubicó en 12.2% para Colombia según cifras DANE, ¿no?, publicadas recientemente, y 12.8% para el departamento y la ciudad de Montería, datos del DANE a marzo 30 de 2020, puesto entre otras cosas en nuestros artículos de manera recurrente. A esto pues, a esta reseña quiero, o a esta contextualización a la audiencia, quiero también sumarle algunos datos recientes de la encuesta de Confecámaras, ¿sí?, publicada recientemente, y también definidos a nivel de datos en algunos medios escritos, o sea, prensa escrita en el país. Se exponen datos alarmantes que justifican lo anterior. Por ejemplo, el 84% de las empresas no están ejecutando operaciones comerciales o operaciones misionales en este momento en Colombia. E incluso el 100% de los bares y restaurantes en algunas ciudades del país, especialmente los negocios con actividades nocturnas, están 100% cerrados, como tal. Pues lo cual explica que no están en capacidad de subsistir con recursos propios o con sus flujos de caja más allá de 2 meses. Así las cosas, entonces la convulsión socioempresarial y la presión de los grupos económicos al gobierno en los próximos días serán inminentes, más allá de la vida y la salud, que deben ser prioritarias indiscutiblemente. Así que va a primar un poco más el mercado y la economía sobre la salud en estos momentos. La presión de los grupos económicos, la dinámica del mercado y las exigencias para poder sobrevivir, no solamente de las empresas grandes y medianas, sino también del ciudadano de a pie, ese que sale todos los días a lograr el pan de cada día, pues indiscutiblemente se va a sentir con convulsiones sociales. Las manifestaciones se van a dar porque no aguantamos un mes más de confinamiento comercial, ¿okay? Ya lo habíamos dicho, entre otras cosas, en los artículos a los cuales me he referido en esta disertación. En fin, la recesión económica y el recalentamiento de la economía va a matar más gente y a volver más pobres los ciudadanos en América Latina y en el departamento de Córdoba, por ejemplo, para ser más preciso en detalle acá, en particular, que la misma enfermedad, que el COVID-19. Entonces, sería oportuno, ¿sí?, en esta entrevista
mencionar algunas de las medidas que el gobierno ha realizado para contrarrestar lo anterior, para poder llegar aquí al decreto 558 y pues a los lineamientos que esta medida otorgó o facultó. En fin, en algunas de las medidas del gobierno para contrarrestar esto, desde mi perspectiva han sido, desde los análisis que hemos realizado, han sido primero promover o inyectar liquidez al mercado para estimular la demanda y evitar la seguidilla tendencial de la contracción de la demanda. Ya lo habíamos anotado, lo habíamos dicho en este texto o en esta entrevista, y también lo hemos anotado en los distintos artículos que hemos publicado. Igualmente, entregarle ingresos solidarios a las familias pobres y vulnerables con el mismo fin. Además de eso, controlar los pagos, de la menor salida de dinero por parte de la gente, de la ciudadanía, sobre todo de la población más vulnerable, los pagos, y aplazar esos gastos de las deudas de servicios públicos a la población, sobre todo la de bajos ingresos, las que están en los estratos 1 y 2, con el fin de que pudiesen tener o tengan más liquidez, ¿cierto? Y flexibilización del gasto a lo largo, pues, indiscutiblemente, de todos estos meses o de los próximos 3 meses, hasta que podamos levantar la emergencia o las medidas de emergencia social, económica y ecológica. Igualmente, otra medida que el Estado, que el gobierno ha dado, ha sido la de flexibilizar los créditos y las tasas de interés para los empresarios, con el fin de no asfixiar la caja ante las bajas o nulas ventas, ¿no? Alivio también en general de los pasivos y estímulos crediticios, recuerdo, a bajas tasas de interés con pagos a 5 meses de gracia, ¿no? Eso también va a ayudar a suavizar los pasivos, tanto corrientes como de largo plazo, que tienen las empresas específicamente. Igualmente, lograr la sostenibilidad financiera de algunos fondos para poder financiar esta flexibilización crediticia y las bajas tasas de interés. ¿Qué fondos han sido afectados para tal fin? Para tal hecho, el Fondo de Garantías Financieras FOGAFIN, por ejemplo, ha sido uno de los que más se han intervenido. El Fondo de Pensiones Territoriales, el FONPEC, y los fondos sociales, pues ni más faltaba, fondos sociales de marginalización y solidaridad, entre otros, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, si no diría yo que el mes, de la misma forma se han invertido un poco más de 600.000 millones de pesos, salió plata hasta donde no había, para el fomento y la sostenibilidad empresarial a través de la colocación crediticia por parte de Bancoldes. Bancoldes, como banco de segundo piso, ha colocado 600.000 millones en el fomento y la sostenibilidad, y pues la garantía del sistema empresarial colombiano, de alguna manera, porque al final ellos son los que generan empleo, tanto la empresa privada como la empresa pública. Pero en este momento la empresa privada no puede echar a la gente masivamente a la calle, porque entonces esa generación de desempleo, pues indiscutiblemente generará las acciones negativas frente a la contracción indiscutiblemente del mercado, y esa contracción va a disminuir el Producto Interno Bruto y nos va a generar dinámicas sociales negativas, en este caso pandemias sociales de alto choque, ¿sí? Entonces, esta salida de dinero o inyección financiera para darle liquidez no tiene otra razón de ser sino la de sostener a la empresa y no generar desempleo masivo. Además de eso, recordamos también que hubo otra medida, como la de acelerar la devolución de los saldos a favor de los impuestos por parte de la DIAN a las empresas y a los ciudadanos, como también la postergación del pago del impuesto de renta a las empresas grandes y medianas, con el fin de favorecer sus flujos de caja en el corto plazo. Eso ha tenido un efecto inmediato muy significativo. Finalmente, que es lo que voy a tratar ahora más adelante, la suspensión de los aportes a pensiones de los empleadores y trabajadores de los meses de abril y mayo, ¿sí? Todo ello suena maravilloso, y de hecho estas medidas, entre otras, no las he citado todas, han generado el tiraje de más de 70 decretos gubernamentales en el último mes a nivel nacional, para pasar de la acción a la acción, y enfrentar este virus con un mercado inestable, pero por lo menos intervenido por el gobierno, ¿sí? Lo que me pregunta Ronald acerca de mi opinión en esta recesión que se prolonga y vuelve progresiva todos los días frente a la estabilidad de las pensiones y sus fondos,
prácticamente se deriva precisamente de la situación económica que acabo de indicar o que acabo de referenciar. Pues bien, el gobierno emitió en este estado de excepción o emergencia social, económica y ecológica el decreto legislativo 558 de 2020. Lo hizo el miércoles 15 de abril de este año o en esta semana. Veamos algunos elementos esenciales que promulgó esta disposición normativa y ver los pros y contras que tiene. Por ejemplo, primero, el decreto de alguna manera estableció el traslado obligatorio de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que reciben una mesada de un salario mínimo legal, ya que pues pueden presentar, según estima el gobierno, y así es técnica y económicamente es así, ya que puede presentar una descapitalización, o sea, una desvalorización de las cuentas de ahorro pensional por los efectos de la propagación del virus, en este caso del SARS-CoV-19. Esto es correcto desde mi perspectiva, pues indiscutiblemente frente a la iliquidez en que pueden quedar las AFP, es decir, las administradoras de fondos pensionales en el futuro, y de hecho pues al quedarse ilíquidas podrían frenar el pago pensional en este segmento poblacional que sería merecedor de esta renta vitalicia que propone el decreto. Por eso el paso a Colpensiones. Fíjense, el día de ayer el diario La República publicó un gráfico representativo sobre la distribución de los pensionados en las AFP, o sea, desde ahora en adelante vamos a denominar a las administradoras de fondos pensionales AFP para no dar este nombre tan largo, tomando como fuente los datos de la Agencia Nacional de Instituciones Financieras, o sea, la ANIF. En Colombia, en este momento hay 181.000 pensionados vinculados a las AFPs, ¿sí? Pensionados con retiro programado, 105.000. Y los pensionados que son objeto de este decreto 558, según estima la ANIF, y publicados en este periódico y por el boletín también de la ANIF, van a estar entre 20.000 y 25.000. Ello obligará a las AFP a que les remitan a Colpensiones entre 4 y 5 billones. Esa cifra todavía no está calculada, pero se estima que puede ser entre 4 y 5 billones. ¿Sí? El resto son los activos, 76.000 pensionados, perdón, activos no, los 76.000 pensionados que están por fuera del sistema en este momento. Bien, otro segundo elemento que dice el decreto es el pago parcial de los aportes a pensión, que ha sido muy referenciado por todos los medios de prensa, otras cosas. La habilitación del pago parcial de los aportes a pensión por parte de las empresas permitirá mejorar la liquidez tanto de los trabajadores como de las empresas, ya que reduce el aporte pensional del 16% al 3%. 16% que se paga antes de la emergencia social, económica y ecológica, 12% que coloca el empleador y el 4% que coloca el trabajador. Eso va a seguir, pero va a seguir después de la declaratoria de la emergencia o de la derogación más bien de la emergencia. Ahora, a partir de este decreto, sí, será del 3%, 2.25 que colocará el empleador y 0.75 que colocará el trabajador. Más adelante haré los análisis críticos respecto a esto. Estoy mencionando lo que el decreto anuncia. Cabe mencionar que los trabajadores independientes estarán a cargo del pago total del 3%, esto hasta que se derogue el decreto de emergencia. Bien, resulta acertado que esta suspensión de los aportes sea voluntaria porque de alguna manera permite a algunas empresas y trabajadores hacer la cotización completa, así que quien quiera pagar la cotización completa pues lo puede hacer. El gobierno a través de este decreto o esta medida le facilita cancelar el 3%, 2.25 como empleador y el otro resto sería el trabajador, 0.75. Así que están dadas las condiciones de la flexibilización de los pagos para tal fin. Ahora, sobre el seguro previsional y los pagos de administración a las AFP, el decreto mantiene el aporte del 3% de la cotización para cubrir el seguro previsional y los gastos administrativos de Colpensiones. Pero aquí aparece algo, que es que ese 3% se les remitirá también por parte del Estado para garantizar esos gastos administrativos a las AFP, ahí donde está la crítica.
Recordemos que el seguro previsional, vamos a recordar eso, el seguro previsional les permite a los cotizantes o sus herederos contar con una mesada pensional en los casos de muerte o de invalidez, parcial o total. Ahí hay unas tasas de reemplazo que oscilan en el rango entre el 45 y el 75% de acuerdo a lo que establece la ley, salvo para la garantía de pensión mínima, en este caso de un salario mensual legal vigente, que se conoce como ya una tasa de reemplazo de 100%, o sea, no entra en el 45 al 75. Algunos datos que da la NIF, por ejemplo, en Colombia hay cerca de 1.600.000 pensionados a través del régimen de ahorro individual, o sea, el famoso RAIS, y del régimen de prima media, RPM. Las pensiones por sobrevivencia representan el 23.8% del total y por invalidez el 7.2%. Fíjense ustedes, repito eso, las pensiones por sobrevivencia representan el 23.8% del total y por invalidez el 7.2%. Cabe mencionar que el cobro de la administración le ha permitido a la administración, a las administradoras de fondos pensionales, a la AFP, lograr favorables retornos para los ahorros pensionales de sus cotizantes. O sea, que ellas capturan o captan recursos en ese sentido. Esto es uno de los puntos de la discordia o de las críticas al decreto, ya que con esto se le entrega más administración de recursos y se pasan los saldos de las cuentas de los 25.000 pensionados, aproximadamente menores de un salario mínimo o de un salario mínimo legal, a garantía por colpensiones. Es decir, es como pasar lo no rentable al Estado. Es una mirada crítica de esa perspectiva. Otro punto que trata el decreto es los pensionados con un salario mínimo bajo la modalidad de retiro programado. En el capítulo 2 del decreto se describe cómo se ejecutará el plan para garantizar que los pensionados en la modalidad de retiro programado mantengan su mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal ante una eventual disminución de sus ahorros, pues provocada, claro está, por lo que decía anteriormente, por la desvalorización de los mercados financieros a causa de la propagación del virus o de la diseminación de esta pandemia. Es decir, que podría haber desvalorización o pérdida de rentabilidad de las inversiones, porque este dinero que toman las AFP los invierten indiscutiblemente, no lo guardan aquí en una caja de seguridad, ni tampoco lo invierten solamente en el mercado nacional financiero, sino que lo llevan a mercados financieros internacionales, donde estos dineros son puestos por estas empresas administradoras de pensiones y de riesgos. Entiéndase de esta manera, ¿no? Por ello el Estado trata de garantizar que no exista desvalorización o pérdida de poderes adquisitivos por parte de esa moneda. Pero como estamos en crisis, pues indiscutiblemente se ha perdido liquidez en todo el mundo y en todas las empresas, pues indiscutiblemente en otros países, y eso hace que estos recursos sean condicionados y puedan perder. Si de hecho pues teníamos un crecimiento devaluacionista del dólar, un crecimiento sustancial producto de la disminución de los precios del petróleo, ahora es que ha vuelto otra vez a recuperarse. Sin embargo, el dólar ha empezado a crecer nuevamente, se ha estabilizado ahí entre 3.900 y 4.000, lo más seguro es que logre estabilizarse por encima de los 4.000, pero menos de los 4.050 pesos en el futuro inmediato, dependiendo de lo que sucede en el mercado petrolero y de las relaciones entre la OPEP, Rusia y Rusia y los países arábicos. Bien, entonces el gobierno nacional dispuso que, una vez verificado por parte de las administradoras de fondos pensionales y de manera individual que los recursos existentes en las cuentas de ahorro pensional no sean suficientes para los pensionados, ellos reciban la mesada como una renta vitalicia. Por eso es que es un fondo especial de retiro programado a futuro, como tal. Así que esta población pensional inferior a un salario mínimo legal vigente, pues tendrá ya garantizada renta vitalicia a través de colpensiones. El problema es el 3% que se cancela a la administradora de fondos, porque se estima que este traslado de los recursos
de 4 a 5 billones, pues indiscutiblemente es la parte más baja que tienen las administradoras de fondos y lo que menos rentable es para ellos, y por eso se lo trasladan a Colpensiones. Es decir, es como enviarle el daño o enviarle los elementos corrosivos que no le generan rentabilidad o no son de su agrado como administradora de fondos pensionales. ¿Okay? En ese sentido, el cambio sustancial que trajo este decreto es que estos pensionados, hablo de los de un salario mínimo legal, que están entre 20 y 25 mil, tendrán una renta vitalicia. Ya había comentado que pagará Colpensiones en lugar de un retiro programado que tenían anteriormente las administradoras de fondos pensionales. Lo único que le garantiza un beneficio sustancial a esta población. En todo caso, es importante aclarar en esta entrevista, Ronald, porque se han tenido interpretaciones erróneas que Colpensiones no realizará ningún esfuerzo fiscal para tal fin. Todo lo contrario, si se va a realizar, debe realizarse porque el Estado debe amparar a esta población. Igualmente hay que resaltar que el Sistema General de Pensiones en Colombia tiene previsto que dentro del régimen de ahorro individual se reserven recursos para garantizarle a los pensionados una mesada, en este caso como renta vitalicia. En ese sentido se habría podido utilizar, anotan algunos expertos, el mecanismo de aseguramiento natural referente al Fondo de Garantías de Pensión Mínima, el cual cuenta con recursos por cerca de 24 millones, está establecido en el boletín de la NIF. Sin embargo, el gobierno nacional decidió que obligatoriamente se deberán trasladar estos pensionados y sus recursos a Colpensiones. O sea, es una decisión del decreto 558 y pues ya empezó a cumplirse después de su reglamentación. Bien, veamos algunas conclusiones. ¿Sí? Yo las he dividido en 3 vectores. Primer vector. Como conclusión, en este sentido se estima que este decreto, el decreto 558, es un salvavidas para los fondos privados de pensiones, no para los fondos públicos o para Colpensiones. Es un salvavidas para los fondos privados de pensiones. Le alarga la vida a estos fondos o los enriquece. Ya esperaremos, amanecerá y veremos. Pues se considera que les quita la responsabilidad de asumir las pensiones de personas con salario mínimo e impone que sea Colpensiones quien las pague. Se puede evidenciar el inicio, como he leído en algunos informes, del inicio de una reforma pensional desde la emergencia. Un segundo vector, el 3% que paga el trabajador en estos 2 meses no va para la cuenta de dicho trabajador, sino que está destinado a financiar los gastos de administración del sistema y la cobertura de los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Esto va a generar una mejor capitalización al fondo privado más que al público. Y el tercer vector es que ya lo había referenciado anteriormente, es que de hecho lo vi también referenciado en un artículo de la Agencia de Información Laboral, AIL, de la Escuela Nacional Sindical, el 17 de abril, recientemente, desde ayer, donde se indica que muy seguramente este decreto es una iniciativa formal y singular, muy particular de los fondos privados, propio de los fondos privados de pensiones, en la cual le descargan y encartan al Estado con la obligación de cubrirle las pensiones que hoy ellos no pueden pagar, o que no les resulta rentable asumirlas en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Ya que parte de los recursos que manejan los fondos de pensiones están invertidos sustancialmente en negocios especulativos y volátiles en el exterior, como lo decía, en el mercado financiero colombiano y en el mercado financiero, en el mercado financiero nacional y en el mercado financiero extranjero. Pues ya ante esta crisis, decíamos en esta ponencia anteriormente, los negocios no serán fáciles ni sostenibles, ni tendrán tasas significativas de retorno como la del año pasado. Por lo tanto, no podrán colocar nuevos títulos o más dinero respaldado por el Estado. Le va a tocar tener congelado ese dinero y seguir pagando intereses a los pensionados dentro del régimen, o dentro de la prima media, o dentro de lo que son objeto de este decreto. Entonces lo mejor era exigirle al Estado que este dinero pasara a
como administrador de fondo pensional pasara a la empresa del Estado y él la cubra. Específicamente esa fue la jugada. Además, debido a que los capitales ahorrados por este segmento poblacional son relativamente bajos, es un salario mínimo legal vigente y hasta menos, no les resulta rentable para nada a las compañías, ¿cierto?, tener este rubro para capitalizarse como aseguradoras, porque esto les generaría mayores pérdidas. Por lo tanto, no podrían respaldar estas pensiones como renta vitalicia, como si lo puede hacer el Estado a través de Colpensiones, pero dejaría de ganar. Por lo que la mejor alternativa para ellos era endosarle esto a Colpensiones. Ese sería un poco, Ronald, el análisis que pues de una u otra forma he realizado. Muchas gracias por tu atención.